Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Este tiempo que apartamos para estudiar, para meditar, para llenarnos de la palabra de Dios, para recibir de parte de nuestro Padre Eterno esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos alimentan, que nos llenan de sabiduría y de fuerza para enfrentar nuestros, nuestros días con, con esa energía que nos trae la palabra y la misma presencia de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y una vez más les doy la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré. Invitarles que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta a nuestros comentarios, que lo compartan con otras personas, que se suscriban a nuestro canal para así seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amantes y de estudiosos de la palabra de Dios. También recordarles que estamos desarrollando nuestro club de lectura bíblica. Lo hacemos todos los miércoles a partir de las 9:30 de la noche, hora de España, y también los sábados a las 6:30 de la mañana, hora española. Eh, Estamos en nuestro grupo de WhatsApp. Si usted quiere pertenecer a nuestro grupo, está el enlace en la cajita de comentarios. Ahí está toda la información. Y si perteneciendo al grupo, bueno, ahí estaremos comunicando la información de las actividades que hacemos durante la semana. Vamos a continuar entonces nuestro estudio del día de hoy. Vamos a entrar en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Hemos visto cómo el Señor lleva a los discípulos a través de un proceso. Primero hemos visto cómo el Señor hace grandes milagros, grandes prodigios. Hemos visto pues unas escenas bastante especiales de cómo el Señor predicaba a las multitudes, pero también se dedicó a enseñarle particularmente a los 12 discípulos. Vemos que lo sacó de Galilea en su escuela, en su proceso de enseñanza. Él los saca de Galilea y los lleva a, a Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo ya lo estudiábamos con anterioridad, pues es un lugar un poquito fuerte porque es pues, un lugar conocido como o famoso por, por el fuerte nivel de idolatría y de paganismo que había en ese lugar. Un lugar que hoy en día se conoce como las puertas del infierno, las puertas del Hades, un lugar donde se concentraron eh, pues las muchas religiones paganas, donde se adoraban a demonios, se hacían sacrificios humanos y se hacían tremendas abominaciones delante de Dios. El Señor los llevó allá. Y eso nos deja ver pues que llega un momento en que en nuestra madurez y en nuestro crecimiento espiritual debemos estar preparados para enfrentarnos o para confrontarnos con el reino de las tinieblas. Esto es lo que en el argot teológico y eclesiástico se conoce como guerra espiritual. Y el Señor nos capacita para esa guerra espiritual y para esa confrontación. Y Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Y esto es como una especie de graduación para los discípulos. Y estamos viendo cómo el Señor pues los lleva a crecer. Después de esto, pues Pedro hace una declaración, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y, y eso nos deja ver la madurez. También pues vemos cómo pues Pedro también toma decisiones y habla impulsivamente, y acto seguido, después de que da esta declaración, pues también le está diciendo al Señor que no vaya, que no muera. Bueno, y está en ese caminar. El Señor lo reprende también. Y el Señor va llevando a los discípulos en un ascenso espiritual.
en un crecimiento espiritual. El capítulo 17 nos muestra las alturas a nivel espiritual que nosotros, a los que nosotros como hijos de Dios debemos llegar. Y nos dice lo siguiente, vamos a leer juntos el capítulo 17, la primera parte dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y en esta primera porción, entonces, nos encontramos una información bastante grande que es relativa a nuestro crecimiento espiritual. Lo primero que nos dice es 6 días después de estos acontecimientos, de lo que había sucedido en Cesarea de Filipo, y que Jesús anuncia su muerte y todo esto. Dice que 6 días después. Ahora, miremos que aquí hay algo particular, y es que el autor menciona un número en específico, un número de días, el número 6. 6 días. Y el número 6, o los números en la Biblia, tienen una implicación bastante especial, un significado bastante especial. El número 6 representa gracia. El número 6 representa la gracia de Dios. Y dice que 6 días después, no nos dice si este era el Shabbat o no, no nos lo dice. Simplemente nos dice que 6 días después de estos acontecimientos, el Señor llama a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva a un monte alto. Se los lleva aparte a un monte alto. Bueno, y aquí vamos a ver varias cosas. Y es que de entre los 12, el Señor escoge a 3 en particular. A tres de los discípulos los escoge en particular y se los lleva a un lugar apartado y alto, a un monte muy alto. Bueno, ¿por qué a ellos 3? Esa es una de las preguntas que uno, personalmente yo me la he hecho durante mucho tiempo, lo que hace que conozco y he leído este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué a 3 y no al grupo completo? Podría uno pensar, bueno, esto es discriminación. El Señor hizo aparte a los otros 9. No, el Señor sabe a quién le va a revelar y el trato, y con quién va a ser su tratamiento. Y la verdad, y más adelante lo vamos a ver, es que pues no todos estaban preparados para recibir la información que el Señor había de dar. Y eso es una cosa que nosotros vemos dentro de nuestros grupos, dentro de nuestras congregaciones. Y es que el Señor imparte
enseñanzas por igual, pero no todos están preparados para recibirla. No todos tienen la madurez, el crecimiento y la edificación para recibir ciertas cosas. Y el Señor escoge a 3 personas, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y más adelante lo vamos a ver, que el Señor vuelve otra vez y los escoge a ellos en otras misiones y en otros asuntos. O sea, era con ellos 3. Podríamos pensar, esto lo digo yo, que eran como los 3 discípulos más aventajados y más maduros dentro del grupo de los 12. Aquellos que estaban con un corazón preparado y dispuesto para recibir cosas grandes y poderosas de parte de Dios. O sea, de entre los 12, el Señor selecciona a un grupo más pequeño para entregarle una información valiosa y especial. Ahora, la pregunta es, ¿está usted dispuesto? ¿Está su corazón dispuesto a que el Señor lo unja, lo escoja y lo lleve a conocer esas cosas grandes y especiales, esas revelaciones profundas de parte que vienen de parte de Dios para su vida? Y aquí vemos que dentro del grupo de los 12 no todos estaban preparados y no todos habían alcanzado la madurez que se requería. Dice que se los llevó. El mismo relato aparece en Marcos y aparece en Lucas. Y en ninguno se nos menciona el nombre del monte. Muchos han creído y ellos fueron ascendiendo, fueron subiendo niveles, subiendo metros, hasta que llegan a ese monte alto. ¿Y qué reciben allí? Dice el versículo 2, que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, en ese lugar alto, en ese monte alto, o muy alto diría yo, el Señor deja ver su divinidad. Se quita por un momento ese vestido humano, ese traje humano, para dejar ver su divinidad, para dejar ver su esencia, para dejarles a ellos ver y comprender realmente que Él es el Hijo de Dios, que viene del Padre. Y dice que resplandeció, dice que se transfiguró, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire, ellos pudieron ver algo sorprendente. Pudieron ver a Jesús en su esencia divina. Pudieron conocer a Cristo en su esencia divina. Hasta ese momento lo habían conocido con un cuerpo humano, en su esencia humana. Y le habían hecho milagros, le habían visto hacer. Estos 3 discípulos fueron testigos. El Señor los llevó allá, los subió de nivel, subieron al monte, vieron este prodigio. Y esto es algo que tiene que ser para nosotros impactante. Mire, y es que en la medida que nosotros caminamos con el Señor y crecemos con Cristo, en la medida que nosotros avanzamos con Cristo, tenemos que conocerlo a Él. Y lo más importante que tenemos que conocer es que Él es el Hijo de Dios, que viene de arriba. Él es Él mismo y se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz y resucitó para darnos vida, para traernos vida. Testigos comunicaran al mundo lo que habían visto, pero todavía no. El Señor les dice más adelante que no lo digan. Mire, la Torá y Elías representan a los profetas, pero el Señor está por encima de la Torá y de los profetas. Él es el profeta que decía o que Dios mismo le dijo a Moisés
que iba a venir un profeta. Y a ese profeta había que escuchar. El profeta prometido es Jesús, es Cristo. Él es el Mesías prometido. Si estudiamos todo el Antiguo Testamento, siempre se nos está hablando de un personaje que va a venir, de un rey que va a venir a gobernar y que va a venir a ejecutar el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el significado del Mesías. Dice que Pedro le dice a Jesús, una vez más vemos aquí la inmadurez de Pedro, y aquí hay otra lección bien importante, el versículo 4. Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Mire, primero vemos a un Pedro fluctuante. Y esto es una constante. Yo le invito a que usted siga una línea. Si usted está estudiando la palabra, aquí es importante mirar, fijarnos en Pedro, en sus altos y sus bajos, en sus subidas y sus bajadas, en sus aciertos y sus desaciertos. Y eso es símbolo, o nos deja ver lo que es la debilidad de los hijos de Dios como cristianos. Cómo Dios tiene un tratamiento especial. Así como el Señor Jesucristo tuvo un tratamiento especial y un proceso con la vida de Pedro, así el Señor tiene un tratamiento con nosotros. Pero tenemos que dejarnos moldear. ¿Qué pasaba aquí con Pedro? Pues Pedro, una vez más, le está diciendo al Señor lo que tiene que hacer. O sea, está como queriendo darle órdenes al Señor. Y es un error que nosotros también, por decirle al Señor: Señor, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mira, hay muchas teologías que enfatizan en eso. La famosa teología del decreto. Yo decreto que los cielos serán abiertos. Yo decreto que va a haber tal cosa. Yo decreto que solamente Dios sabe lo que va a pasar. Solamente Dios sabe lo que va a pasar con nuestras vidas. Lo que, o como debería ser nuestra oración, es: Señor, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. ¿Qué fue la oración que el Señor nos enseñó? Aquí Pedro, una vez más, le está diciendo al Señor: Señor, hagamos esto. Hagamos tres enramadas. Ahora, esto nos deja ver también aquí, pues, la inmadurez que Pedro tenía. La luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, esa nube que la podemos ver en el libro del Éxodo, que acompañaba al pueblo de Israel. Esa nube que es conocida como la gloria Shekinah, que es la nube desde la que el Señor se manifestaba, la nube que descendía sobre el tabernáculo, la nube que representa la presencia de Dios, y cubrió al Señor, lo cubrió, y apareció esa voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, esa voz que confirma el ministerio del Señor. Y dice en el versículo 6 que los discípulos, cuando oyeron esto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Se postraron sobre sus rostros, adoraron y tuvieron temor de esa voz. Estaban en el mismo contacto con Dios. Recibieron, escucharon la voz de Dios. Mire, y este hecho, pues es algo que impactó profundamente la vida de estos discípulos. Y Juan, en sus cartas, nos están hablando y nos dicen que ellos fueron testigos, que ellos vieron, que ellos oyeron. Juan nos dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, de lo que hemos sido testigos. De esto hablamos. Si usted nota bien, el Evangelio de Juan, que en el club de lectura lo acabamos de leer, lo acabamos de terminar, y en las cartas, Juan empieza diciendo: Él es la luz verdadera.
y la luz en las tinieblas resplandece, el Evangelio de Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan nos conecta directamente, él habla mucho en las epístolas, él habla mucho de la luz. ¿Por qué? Porque esto fue lo que vio. Pedro nos dice, nos habla de la naturaleza divina y nos habla de que nos hizo partícipes y que tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina. Y Pedro vio con sus ojos la naturaleza divina. O sea, por eso el Señor necesitaba 3 testigos. Ahora, ¿cuál es la conclusión la lección que nosotros debemos aprender aquí? Mire, el Señor tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Tiene misterios, tiene cosas que quiere revelar, tiene palabras que quiere dejarse tratar. Nuestro corazón debe estar dispuesto a dejarse sanar, a dejarse moldear. Por eso, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros llegamos con una serie de estructuras. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos desestructurar. Venimos con unas estructuras, unos condicionantes, unas cosas prehechas por la sociedad, por nuestro entorno, por nuestras costumbres, por lo que nos enseñaron durante tanto tiempo, por lo que hemos vivido. Se ha creado una estructura religiosa, una estructura cultural, una estructura social. Incluso muchos de los que hoy estamos aquí, a lo mejor hemos pasado a nivel eclesiástico por diferentes, y eso ha creado estructuras y condicionantes. Pues mire, muchas de esas enseñanzas no fueron bien hechas. Y entonces aquí es donde nos tenemos nosotros que enfrentar y decirle, Señor, enséñame la verdad, enséñame tu verdad. Y tenemos que estar dispuestos a que el Señor derribe esa estructura, eso que se edificó malamente en nuestras vidas, para que el Señor nos edifique y nos enraíce en la verdad. En la medida que vamos ascendiendo y vamos avanzando y ascendiendo con Cristo, el Señor nos lleva a las alturas con Él. Pero yo quiero invitarle a que usted hoy disponga su corazón, a que usted hoy decida santificarse, a que usted hoy decida dejar atrás toda inmadurez en su vida, en su mente, en su pensamiento. Vamos a pedirle al Señor que haga un milagro grande y que si Él tiene para nosotros enseñarnos, pues que lo haga. Yo rescato aquí una palabra ahora en este último tiempo para que usted hoy reciba y que sus ojos se abran con respecto a esta palabra del Cristo transfigurado, el Cristo en su esencia. Él mostró su naturaleza divina, que nos habla el apóstol Pedro en la segunda carta. Quiero leer un pedacito antes de que oremos. Dice segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Más adelante en el versículo 16 nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro fue testigo de ese hecho. Pedro, el Señor le reveló, sus ojos pudieron ver la naturaleza divina de Cristo, que impacta, que cambia. Ahora, usted y yo también podemos verla. Podemos encontrarnos con el Cristo transfigurado, con el Cristo que sana, con el Cristo que está directamente conectado al reino celestial, con la luz que trae vida, que trae sanidad, que trae consuelo. Yo le invito a que usted hoy se conecte con el Cristo transfigurado, que hoy sus ojos, usted decida abrir sus ojos espirituales para que sus ojos se conecten con esa naturaleza divina y que su naturaleza, que su vida, que nuestras vidas sean verdaderamente transformadas, levantadas y llenas del gozo, de la presencia y de la paz de Dios. Amado Señor, yo te doy gracias en este día. Gracias por permitirnos, Señor, un día más venir delante de ti, Señor, conocerte, ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu gracia, ser llenos de tu amor. Padre, gracias por tu palabra que nos da vida, que nos transforma, que nos llena, que nos sacia. Gracias porque tu palabra es agua de vida, que trae salud, que trae paz, que trae sanidad, que trae libertad, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. En este día, Señor, venimos ante ti a darte las gracias por las cosas grandes y poderosas que haces. Padre, te pedimos perdón porque a veces hemos sido muy simples en buscarte. Hemos tenido simpleza en cuanto a la búsqueda. Al igual que muchos, quizá nos hemos limitado a buscarte para que nos hagas un milagro, para que nos hagas un favor. Padre, pero a la luz de este pasaje hemos entendido de que tú tienes cosas más grandes y poderosas para darnos, aparte de estos milagros y estos favores. Padre, ayúdanos a ver tu gloria, Señor. Permite que nuestros ojos se abran para conocer el Cristo que tenemos delante, el Cristo vivo, el Cristo santo, el Hijo de Dios, que viene de lo alto, que es la luz misma, que trae sanidad, que trae libertad, que trae renovación. Padre, yo te pido que abran nuestros ojos, que abran nuestros oídos, que así como Pedro fue testigo presencial de la gloria de Cristo, ayúdanos, Señor, a nosotros también a ser esos testigos. Permite, Señor, que nosotros podamos testificar, dar testimonio a otros de esa gloria celestial que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y así como tú transformaste a Cristo, te pedimos que cuando nos encontremos con el Cristo transfigurado, nuestra vida también sea transformada y seamos participantes de la naturaleza divina. Que esa luz impacte nuestras vidas y nuestros corazones y que todo nuestro ser sea sanado. Padre Santo, ayúdanos a verte, a oírte, a escucharte, a tener nuestro corazón dispuesto a ver cosas grandes y poderosas, pero a tomarlas, Señor, con madurez. Padre, solamente tú sabes a quién escoges para esto, pero al que tú escojas, Señor, ayúdanos a ser sabios y maduros para poder enseñar y para poder transmitir esta tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias porque nuestro anhelo es conocerte. Nuestro anhelo, Señor, es conocer más y más de ti, más y más de tu amor,
más y más de tu presencia, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.